Quiero leer la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. No voy a predicar muy largo. Así que yo agradezco su atención, porque si Dios tiene algo que decirnos, va a ser a través de nuestros sentidos, a través de nuestro espíritu. Quiero leer algunos versículos. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 8, voy a leer, así como están sentados en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¡Aleluya! Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¡Aleluya! Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. ¡Aleluya! Y quedó limpio. Y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¡Aleluya! Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Gloria a Dios. ¡Oh, Dios sin poder! ¡Aleluya! Bueno, estoy aquí. ¿Cómo se llama este lugar? Shimiso. Bueno, estoy aquí porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Pero no me levanté y amanecí aquí. Yo no me levanté y amanecí aquí. Yo me levanté por allá bien lejos, por lo que me di cuenta, porque a 140, 150 por hora. No. Muy prudente el chofer, no, ni un problema. Entonces, hermano, con ellos yo recorrí un camino. Yo recorrí un camino para estar aquí hoy día. ¡Aleluya! Y a veces nosotros, hermanos, los predicadores, hacemos el énfasis en el punto final, pero no hacemos en el énfasis
en el trayecto que nosotros tenemos que recorrer para llegar a cierto lugar. Y creo que a la iglesia en general, permítanme decirles que no conozco la realidad aquí de esta iglesia, ni de ninguna iglesia aquí en Japón. Estoy recién llegado, apenas llegué el viernes, así que no conozco la realidad. Hablo más bien de la realidad de mi país. A veces motivamos a la gente a hacer ciertas cosas que son cristianas, pero no les enseñamos cómo hacerlo. Aleluya. Entonces, claro, las personas sí, tengo que orar. Pero el Señor les enseñó a orar a sus discípulos. El Señor hacía las cosas primero para que los discípulos vieran cómo se hacen las cosas. Y después entonces Él los acompañaba para hacer las cosas. Y cuando ya estaba convencido que los discípulos sabían, los enviaba. Y ellos iban y hacían la obra del Señor. El punto final de esta historia, hermanos, es que Naamán fue sanado de una lepra, que era una enfermedad terrible. No era un resfriado, no era un dolor de muela, era la lepra. Era una enfermedad contagiosa. Él tenía ciertos privilegios porque él era un hombre importante en su tierra. Era el general del ejército, era el hombre de confianza del rey, pero era leproso. Y eso le angustiaba y le amargaba su vida. Entonces, hermano, ese es el punto final. Pero cómo llegó este hombre a este punto final es lo que yo quiero compartir con ustedes en la mañana, si Dios me ayuda y ustedes me ponen atención. La historia, hermano, comenzó bastante atrás. Porque los sirios no eran tan buenos. Entonces ellos llegaban a Israel, bandas armadas, y tomaban a los muchachos o a las personas y las traían como esclavos, como siervos a trabajar en Siria. Y entre ese grupo, hermanos, había una jovencita que ni siquiera sabemos su nombre. No sabemos el nombre de ella. Pero, hermano, era una sierva que llegó a trabajar a la casa de Naamán. Pero ¿saben cuál es la virtud de esta muchacha? Que se atrevió a abrir su boca para decir que hay un Dios poderoso en el cielo. Aleluya. Y ahí empezamos muy bien. Porque lo que la gente necesita oír es que hay un Dios poderoso, que hay un Dios grande. Y ese Dios, hermanos, había determinado, no sé si está bien para los brasileños, pero ese Dios había determinado hacer un milagro en la vida de Naamán. Gloria a Dios, aleluya. Y yo les pregunto en esta mañana, cuando Dios determina hacer algo, ¿alguien lo puede impedir? Aleluya. Les tengo una mala noticia. Claro que se puede impedir. Pero ¿no es Dios todopoderoso? Pero les voy a explicar. Un poco más adelante les voy a explicar. Por ahora, hermanos, quiero decirles que Dios determinó hacer una obra poderosa en la vida de Naamán y comenzó con una jovencita que se atrevió a abrir su boca y decir que en Israel creen en un Dios todopoderoso, que ni la lepra podía contra este Dios, ninguna enfermedad podía contra este Dios y ningún milagro. Entonces ahí comenzó el camino. Le habló a la esposa de Naamán, la esposa le habló por supuesto a su marido, el marido le habló al rey y el rey escribió una carta. Pero ahí empezó el problema, porque la carta no iba dirigida al hombre de Dios,
La carta iba dirigida al rey de Israel. Entonces cuando el rey de Israel leyó la carta, y la carta decía: yo te envío a mi general Naamán para que lo sanes de la lepra. Y el rey se escandalizó y dijo: ¿soy yo acaso Dios que dé vida? Este rey sirio está buscando ocasión para que peleemos, para que tengamos una guerra. Entonces el profeta escuchó lo que estaba pasando en el palacio y ahí se empezó a enderezar la cosa. Ahí empezó a entrar por el camino correcto. Y dijo: vengan para acá, tráiganme ese hombre para acá. Si el rey no lo va a sanar, ni yo tampoco lo voy a sanar, pero Dios lo va a sanar. Aleluya. Porque Dios es poderoso. Así que llegó el Naamán a la puerta de la casa y el profeta no salió a atenderlo. Solamente le mandó un mensaje. ¡Qué mal educado! ¿Cómo se le ocurre hacer eso con el general del ejército de Siria? Entonces, ¿qué es lo que hizo Naamán? Se enojó. Aleluya. Se enojó. ¿Hay algún enojón aquí? Se enojó. Él esperaba un trato distinto. Y aquí empieza, hermanos, una tremenda lección. Aleluya. Aquí empezamos a transitar por este camino hasta llegar al milagro que Dios tenía preparado para Naamán. Gloria a Dios. Aleluya. Y la primera enseñanza, hermanos, que para recibir un milagro de Dios hay que ser humilde. Aleluya. Hay que ser humilde. Y yo creo que en Chile, por lo menos, hermano, la gente cuando ve a una persona pobre dice: oh, esta es una persona humilde. Cuando ve una casa pobre, ellos dicen: oh, esta casa es humilde. Pero, hermano, no tiene nada que ver con eso. Aleluya. No tiene nada que ver con eso. Hay personas que no tienen ni qué comer y son tremendamente orgullosos. Son orgullosos. Y otras personas, hermanos, que tienen una tremenda situación económica son tan humildes. Entonces la humildad no tiene que ver con lo que yo tengo. Gloria a Dios. Aleluya. La humildad es otra cosa, hermano. Aleluya. La humildad, ¿saben? Una de las cosas que indica bien cuando un hombre cristiano, sobre todo, es humilde, es cuando tiene una relación correcta con las autoridades. Aleluya. Principalmente con las autoridades de la iglesia. Para eso se necesita humildad. Para obedecer al pastor, para obedecer al líder. En el caso del hogar, para obedecer al papá, a la mamá. Se necesita un buen grado de humildad. Se necesita entender que de alguna manera yo tengo que obedecer. Aleluya. Y esa palabra no nos gusta mucho. Nos gusta mandar, pero no obedecer. Pero Dios, hermano, nos manda a obedecer. Aleluya. Y por eso que el Señor permitió este caso en Naamán. Porque él era muy orgulloso. Si él era el general del ejército, ¿cómo que este profeta solamente me manda un mensaje y más encima me manda a bañarme en este río mugriento? Jordán, hermano, el año 2012 tuve la oportunidad de estar en Israel y conocer el río Jordán. Y estar ahí en el río Jordán. Y mojarme las patitas en el río Jordán. Pero no me bauticé porque ya yo me había bautizado. Gloria a Dios, es verdad. El cuento de ir a bautizarse en Israel es un tema religioso. Entonces el río no era lo que él esperaba. En su país, él menciona 2 ríos con aguas cristalinas, aguas claras.
aguas limpias. Entonces él dijo, ¿para qué me voy a bañar en este río mugriento? Mejor me voy a bañar a mis ríos, que son mejores. Y aquí, hermanos, tenemos la segunda lección. Aleluya. Las cosas se hacen a la manera de Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué no nos funcionan muchas cosas en nuestra vida cristiana? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Como dice la canción, my way, a mi manera. A mi manera. Yo sirvo a Dios a mi manera. ¿Quién me va a venir a decir a mí cómo ser un cristiano? Señor, así es. Entonces, que se vaya a bañar a su río. Que se vaya a bañar. ¿Qué es lo que hubiera conseguido? Mojarse y después secarse. Pero no habría pasado absolutamente nada. Porque las cosas, hermanos queridos, se hacen a la manera de Dios. Como Dios dice que se hagan. Quiero volver un poquito al tema de la humildad. Glória a Deus, aleluya. La humildad, hermanos, tiene mucho que ver con mis relaciones interpersonales. Cómo yo me relaciono con las demás personas. Aleluya. Hay hijos que por años no perdonan a sus padres. Hay hermanos que por años no perdonan a sus hermanos. Estoy hablando de hermanos de sangre. No se saludan, no se miran. En Santiago, hermano, en Chile, hay hermanos cristianos de la misma iglesia que no se pueden saludar, que no se pueden mirar a los ojos, que no se pueden dar un abrazo sincero, porque algo pasó en la historia de su vida y que ellos nunca han querido resolver. Porque, hermano, no somos nosotros que podemos resolver muchas cosas en la vida. Es Dios que lo hace, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a que lo haga. El orgullo a veces es tan alto, tan grande, hermanos, que no podemos perdonar. Sencillamente, el daño es tan grande. Y permítanme decirle, hermanos, que sé de lo que estoy hablando. Pasé años tratando de perdonar a una persona. Yo ya era un cristiano. Y más vergüenza todavía, yo ya era un pastor. Hasta que un día yo estaba en un púlpito en una iglesia en Santiago. Aquí está. Permítanme decirle que me honra ver a los pastores de aquí que han venido, algunos parece que de lejos, y obreros del Señor que están aquí. Muchas gracias, Dios les bendiga. Aleluya. Y estaban los pastores y yo estaba aquí atrás también sentado. Y en un momento, hermanos, sentí que la tierra se abría y el infierno me tragaba. Dios. Yo salí por el pasillo de un templo grande, después que terminó el culto, pidiendo misericordia al Señor. Y ese trato, hermano, de Dios duró 3 años. 3 años. Que yo no sabía si iba a poder vivir el día siguiente. Y yo sentí una cosa que no les puedo explicar, hermano, pero yo sabía que cuando eso venía, yo tenía que ir a un lugar, cualquier lugar donde estuviera, yo tenía que ir y arrodillarme y esperar la instrucción del Señor. Entonces el Señor, ¿qué me decía? Reconcíliate con este. Pídele perdón a este. O también, perdona a este otro. Así que mi vida fue terrible, hermano, esos 3 años. Terrible. Si no es fácil perdonar. No es fácil perdonar. Claro, si alguien me dice que soy feo, yo lo perdono inmediatamente. No tengo ningún problema con eso. Pero hay otras cosas que son distintas.
Entonces, no sé cuál es su historia. Lo que sí sé, hermanos, que todos tenemos una historia. Aleluya. Todos tenemos una historia. Todos tenemos momentos muy felices en nuestra vida. Pero también tenemos momentos muy tristes en nuestra vida. Y no solamente tristes a veces, sino que a veces tenemos momentos amargos. Amargos. Que cuesta reponerse, cuesta levantarse. Entonces, para pedir perdón de verdad y para perdonar, hay que ser humilde. Aleluya. Y ese, hermano, eso de la humildad es un regalo del Señor. Aleluya. No se perdona con el corazón. Si usted quiere perdonar con el corazón, va a pasar su vida entera tratando de hacerlo. Porque los sentimientos son potentes. Porque la mayoría del tiempo a usted le van a dar ganas de ir y apretarle el cuello. Hermano, se perdona con la cabeza. Aleluya. Usted toma una decisión delante del Señor. Yo perdono a tal persona por tal situación. Y después usted tiene que esperar para que Dios haga el trabajo. Porque el que va a sanar su corazón es Dios. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios va a venir y le va a sanar. Y cuando eso pase, nunca más le van a dar ganas de apretarle el cuello a la otra persona. Porque Dios, hermano, sabe hacer muy bien su trabajo. Entonces tenemos dos cosas importantes. Primero, Naamán tuvo que aprender a ser humilde. Y segundo, tuvo que aprender a hacer las cosas como Dios manda. Cuando Elías, hermano, estaba en el monte Carmelo y tenía un encuentro con los profetas de Baal, ¿se acuerdan ustedes? ¿Conocen la historia? Entonces, bueno, dijo, veamos quién es Dios. Veamos quién es Dios realmente. Así que, un sacrificio cada uno. Los Baal empezaron en la mañana a orar, a clamar, se rasgaron el cuerpo, no pasó nada. Llegó Elías, restauró el altar. Primera cosa, restauró el altar, puso el sacrificio, puso la leña, el sacrificio, y después Elías dijo, tírenle agua a esta cuestión. Glorias. Agua. Usted sabe que el fuego no tiene que ver con el agua. Si usted quiere prender fueguito para hacer un asado, escoge leña verde o leña seca. Usted escoge leña seca porque va a prender. Pero Elías no quiso eso. Dios le échenle agua. Después échenle más agua todavía y más agua. Y después oró y bajó el fuego del cielo. Pero mi punto es este, hermano. ¿A quién se le ocurrió eso? ¿A quién se le ocurrió hacer eso? ¿A Elías? Yo pensé que era Elías. Pero cuando estudié con atención la palabra, me di cuenta que no fue Elías. Aleluya. La idea fue de Dios. Glorias. Dios le dijo a Elías lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Y cuando Elías hizo las cosas tal cual como Dios le mandó, el fuego cayó. Glorias. Aleluya. El fuego de Dios cayó. Y consumió no solo el holocausto, hasta las piedras se quemaron. Glorias. Porque cuando Dios decide hacer algo, hermanos, Dios hace algo poderoso. Dios hace algo potente. Mi esposa, hermano, ella es trasplantada de riñón. Sus dos riñones en algún momento dejaron de funcionar completamente. Así que estuvo 4 años y poco dializándose. ¿Conocen esos términos ustedes, no? Entonces, dializándose, y después tuvo una experiencia con el Señor muy linda, y le dijo, Señor, yo quiero salir de esto. No quiero más dializarse, porque dializarse significa estar 3 veces por semana en una clínica, con 4 horas pegado a una máquina para que le purifique su sangre.
El Señor la habló a través de una lectura bíblica. Ella creyó. Al poco tiempo ella es trasplantada, ya lleva 6, 7 años, más o menos trasplantada, y está pero de lo mejor, gracias al Señor. Y tengo un sobrino, hermano, que también le pasó exactamente lo mismo a los 18 años. Sus riñones dejaron de funcionar, también se dializó y después también se trasplantó. Y al poco tiempo de haberse trasplantado, hermano, le dio una hepatitis. Hepatitis C. Esa enfermedad es mortal para una persona cualquiera. Puede ser mortal. Imagínense ustedes para una persona que es trasplantada y que sus defensas siempre están ahí abajo. ¿Y sabe por qué las defensas están abajo? Porque ellos se toman unos medicamentos para engañar al cuerpo, para que el cuerpo crea que ese riñón es de él. En el fondo eso es lo que hacen los medicamentos. Entonces las defensas están siempre abajo. Y le dio una hepatitis. Y un día estábamos en mi casa, hermano. Este joven que yo le hablo es mi sobrino. Estaba en mi casa y las cosas estaban graves. Entonces yo llamé a los padres de él, que el padre de él es mi hermano y la madre de él es mi cuñada. Porque yo me casé con mi esposa y después mi hermano se casó con una hermana de mi esposa. O sea, tropezó con la misma piedra, digo. Hermanos, entonces nos juntamos todos en mi casa, hermanos, y pusimos la cabeza en el suelo. ¿Cómo se dice suelo? Chau. Como sea. Así. Pusimos, hermano, en el suelo, nos pusimos a orar y a... Hermano, en este caso fue suficiente esa oración para que Dios hiciera un milagro poderoso. Hasta hoy el hombre está bien. Bien. ¿Sabe que le hicieron como 3 exámenes para corroborar si él realmente tenía hepatitis? Y todo salió positivo. O sea, él tenía esa enfermedad terrible. Y después que hicimos esa oración, le hicieron un examen, el médico quedó admirado. No hay nada aquí. No hay nada. Hermano, Dios es poderoso. Pero tenemos que humillarnos y tenemos que aprender a hacer las cosas como Dios quiere. Y ahora quiero ir al punto que les preguntaba al comienzo. Cuando Dios determina hacer algo, ¿hay alguien que se lo pueda impedir? Ustedes dijeron que no. Yo digo que sí. Y la única persona que puede impedir lo que Dios quiere hacer en nuestra vida somos nosotros. Somos nosotros. Nada más, hermano, por causa de su carácter, por causa de su enojo, estuvo a punto de perder la bendición de Dios. Estuvo a punto. No me quiero bañar en este río mugriento, quiero ir a bañarme a mis ríos. Estuvo a punto de perder la bendición de Dios. Estuvo a punto de perder el milagro de Dios. Hermanos, permítame decirle con todo mi corazón algunas de estas cosas. A veces nosotros tenemos la tendencia a culpar a otras personas. Es que mi mamá, es que mi papá, es que el pastor, es que mi jefe. Hermanos, es usted con Dios. No permita, por favor, no permita que nadie impida lo que Dios quiere hacer en su vida. Dejémonos de excusarnos. Dejemos este espíritu de Adán. Porque es el espíritu de Adán. Es que la señora que me diste, la mujer que me diste, ¿por qué no fue bien hombrecito y asumió que él desobedeció a Dios? Si él era el hombre, el que la llevaba, él el que mandaba, se supone, él el que tenía la autoridad, él era la cabeza. Es que la mujer que me diste. Hermanos, usted tiene su historia, yo tengo la mía, y quizás
podamos pensar que no, es que si yo hubiese tenido otros padres, si yo hubiese tenido otro pastor, si yo hubiese tenido otras oportunidades, no sería lo que soy hoy día. Ese es un pensamiento malo. Hoy día usted tiene que pensar que tiene a Dios en su vida, Gloria a Dios. que tiene a Dios de su lado y que no hay nada que sea imposible para Dios. Aleluya. Yo le decía a los hermanos anoche, nosotros éramos una familia muy pobre, pero pobre. No había para comprar zapatos a las niñas. Había que juntar las monedas para comprar el pan. Y con mi esposa empezamos a orar a Dios, porque creo que tocamos fondo. Cuando ya las cosas no dan para más, uno dice tocamos fondo. Y con mi esposa nos pusimos a orar de madrugada durante 3 meses, porque yo me dedicaba tiempo completo a la iglesia. Pero la iglesia era pequeña y no había recursos suficientes para vivir, para educar a los hijos. La cosa era muy dura. Entonces oramos, Señor, yo quería salir a buscar un trabajo afuera, pero tenía tanto temor del Señor, y yo dije, Señor, tú me llamaste a la obra, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? Pero yo necesito sustentar mi familia. Aleluya. Así que oramos durante 3 meses de madrugada, y antes que terminaran los 3 meses, alguien me vino a buscar a mi casa, a ofrecerme un trabajo, hermanos, completamente independiente. Yo entendí que era una puerta que Dios estaba abriendo, que hasta el día de hoy está abierta. Gloria. Porque cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y Dios ha hecho un milagro económico, hermano, en nuestra vida. Y por eso yo le doy la gloria al Señor de estar aquí hoy día. Gloria a Dios, aleluya. Yo invité a mi hija, yo le dije un día así como una locura, vamos a Japón. Vamos. Y sacamos los pasajes, no tuvimos que pedir un crédito, Gloria. porque nosotros hemos aprendido a administrar lo que Dios nos da. Así que sacamos los pasajes y aquí estamos felices con todo. Hermanos, yo no sé lo que usted necesita para su vida. No sé lo que usted quiere que Dios haga en su vida, o en su familia, o en esta iglesia, o en esta ciudad, en este país. Yo lo que he leído, leí bastante de Japón, todo lo que pude antes de venir para acá, porque el pasaje lo saqué el año pasado, ¿sí? Sé que esta es una potencia mundial. Japón es una potencia mundial. Pero por un pastor que hay aquí en Corea, que nosotros queremos ir a visitar esa iglesia la otra semana, sabemos que Japón, el evangelio no es fácil aquí. No es fácil. En Corea la iglesia crece, increíble. En China, hermano, aunque nosotros no lo vemos, la iglesia crece de una forma increíble. Pero crece escondida. Dicen que un día llegó un par de soldados a una iglesia, entraron con la metralleta. Queremos darle la oportunidad a todos los que no son cristianos que salgan ahora, porque aquí los vamos a matar a todos. Y algunos empezaron a salirse, se fueron. Cuando ya no hay nadie más, se quedaron ahí los hermanos dispuestos a morir por el Señor. Entonces los soldados dijeron, nosotros también somos cristianos. Aleluya. Gloria. Pero queríamos asegurarnos que todos los que estuvieran aquí fueran verdaderos cristianos. Aleluya. No sé si usted está dispuesto a dar su vida por Cristo. Decirlo es una cosa, pero estar ahí con la metralleta enfrente parece que es un poco distinto. Yo no lo he vivido y no quisiera vivirlo tampoco. Hermanos, pero lo que sea que usted necesita, crea que Dios lo puede hacer. El salmista David dice, examíname, oh Dios,
y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo los miro a todos ustedes y digo, estas personas son buenas personas. No puede ser que haya rencor en sus corazones, no puede ser que haya odio en sus corazones, no puede ser que no puedan ver a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hijo, a su abuelito, a su abuelita, a su qué sé yo. Pero Dios conoce el corazón. No tengo ni un derecho de juzgar a nadie. Solamente, hermano, he querido mostrarle el camino a un milagro de Dios. Y sabe, con esto voy a terminar. ¿Sabe por qué es tan importante que Dios haga un milagro potente en su vida? Quizás ni siquiera por usted mismo, pero por el mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea. Nosotros, hermanos, tenemos la bendición en nuestra iglesia de ayudar a 2 misioneros nativos de India. Ella, una joven soltera, se llama Komala. Y él es un misionero, hombre casado, con hijos. Él se llama el hermano Das. El hermano Das. Yo estuve en India, tuve la oportunidad de estar en India acompañándolo. Y antes de viajar, hermano, la misionera chilena, que nuestra corporación ayuda en India, que es una chilena que está en India, me comentó que en India la gente duerme en el suelo. En el suelo. No tienen colchones, no tienen marquesa. Entonces yo, pensando en nuestra misionera que nosotros ayudamos, yo le dije, pero comprémosle una cama. ¿Cuál es el problema? Entonces me dijo que pastor, no tienen dónde ponerla. Porque ellos viven, hermano, en 2 piezas que son solamente como esto, lo que cubre esta alfombra. En una parte ahí cocinan y en la otra parte del comedor. Durante el día comen y en la noche duermen. Corren las cositas, tiran una cosa como una alfombra y ahí duermen en el suelo. ¿Qué hacer? Entonces yo le dije a la misionera, bueno, construyámosle una ampliación, construyámosle una pieza aparte. Y le mandamos los recursos, hermano, y ella edificó una pieza grande de 4x4, linda construcción. Y a dónde quiero llegar, hermano, es que los vecinos de esa joven abrían así unos ojos, porque ellos estaban orando mucho tiempo por esto. Señor, por favor, danos una oportunidad de edificar otra habitación. Pero en India, hermano, la gente es pobre. Es pobre. En ese lugar, al menos. Lo que pasa es que en India hay muy ricos y muy pobres. Ahora recién está surgiendo una clase media que son, hermanos, obreros de las empresas internacionales que se están poniendo en India porque la mano de obra es barata, semejante a China. Entonces los vecinos empezaron, hermanos, a ver que Dios sí respondía a la oración. Aleluya. Sí, que Dios podía hacer un milagro en esa familia. Entonces es un testimonio para ellos. Es un testimonio. Es decir, porque en India hay millones de dioses. Millones de dioses. Una idolatría tremenda. En cada esquina usted ve un altar a un dios. Y la gente tiene una atadura espiritual tan tremenda, hermano, que ellos a veces cuando reciben un plato de comida prefieren ofrecérselo al Dios y no comérselo. Y los niños mueren de hambre. Entonces es una tristeza enorme y nosotros, hermanos, nos sentimos de alguna manera comprometidos con las misiones. Porque, ¿sabe? Los chilenos al menos somos producto de las misiones. Han ido americanos, han ido brasileros, han ido alemanes, suecos, ingleses, argentinos, y quizás de cuántas naciones más que yo no sé, han ido a predicarnos el Evangelio. Ellos, hermanos, gastaron su dinero, gastaron su vida para predicarnos el Evangelio. Entonces hoy día es tiempo que nosotros de alguna manera devolvamos la mano.
Gracias al Señor por los misioneros. Aleluya. Porque son hombres que dedican su vida a predicar el Evangelio en otros lugares. Le invito a que se pongan en pie. Denle la oportunidad a Dios para que haga algo grande en su vida. Para que haga algo poderoso en su vida. ¿Oremos? Cierre sus ojos. ¿Qué más que usted sabe lo que pasa con su vida? Padre poderoso, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios fiel.